Si tienes un equipo que te reporta, hacer coaching en sus planes de desarrollo es una buena idea. Y si quieres saber cómo hacerlo, acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola. ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte y recibirte nuevamente aquí en tu canal de coaching. Soy Liliana. Oye, muchísimas gracias por regresar, por acompañarme. En verdad, agradezco muchísimo tu tiempo y el poder compartir. Pero si es la primera vez que diste con alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate con nosotros, suscríbete, únete al grupo. Mira, aquí en este canal te vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con la motivación y con el crecimiento personal. Y mira, el día de hoy quiero hablarte a ti que estás interesado en utilizar el coaching con tus equipos. Si eres una persona que genuinamente te interesa desarrollar a tu gente y dices, ¿cómo puedo ayudarles a que sigan creciendo dentro de la organización o de tu negocio? Bueno, hacer coacheo con ellos directamente es una buena idea. Así que el día de hoy quiero compartirte algunas ideas que puedes poner en práctica justo para hacer eso, para ayudarles en su desarrollo y que cada quien a su ritmo y con las habilidades que están trabajando en el día a día y cada quien en su puesto con su nivel de responsabilidad puedan ayudarse del coacheo, que tú puedas trabajar con ellos y con esto crecer, no solamente en experiencia, sino también profesionalmente hablando para reforzar esas habilidades que les van a ayudar a ser mejor. Y mira, una de las ideas, por supuesto, antes de comenzar con todo esto, es que siempre es adecuado o tenlo en cuenta que sería muy conveniente tocar base con tu supervisor directo sobre estos planes. Y te digo esto porque, aunque parece obvio, en ocasiones no siempre, como andamos corriendo, no siempre nos tomamos el tiempo para darle la formalidad que corresponde. Así que claro que es una buena idea tocar base con tu supervisor directo, comentar cuáles son los planes que tienes al respecto. Y claro que vale muchísimo la pena que puedas armar un slide o que puedas tener un mensaje concreto para compartirlo, diciendo cuál es el objetivo que quieres perseguir al tener sesiones de coaching con tu gente. Esto, por supuesto, para que la persona pueda saber cuáles son las expectativas que tienes, cuáles son los tiempos que se van a invertir en estas reuniones de coaching, con qué frecuencia las vas a tener, con qué personas vas a trabajar estos planes de coacheo y bueno, cuál es la duración general que vas a invertir con cada uno de los participantes. Eso, por supuesto, va a ayudar a evitar malos entendidos en el futuro o a que la persona se pueda confundir si el coacheo es parte del plan de desarrollo o es un objetivo concreto que tengan las personas en el día a día. Así que si lo dejas de forma sencilla, clara, cuál es el objetivo general de tener estas reuniones, por supuesto que con eso vas a disipar cualquier duda que se pudiera presentar en el futuro. Y además puedes aterrizar algunas respuestas muy concretas a objeciones que te pudiera hacer tu supervisor directo. De esa manera puedes tomar nota, puedes prepararte y, por supuesto, implementarlo una vez que lo lleves a la práctica. Ahora, por otro lado, también vale la pena que consigas las aprobaciones correspondientes. Mira, no en todas las empresas sucede esto, pero en grandes corporaciones por supuesto que puede ser que necesites aprobación muy particular para iniciar algún proceso de coaching o de mentoring con algunos de los empleados. Y si este fuera tu caso, vale la pena, además de tocar base con tu supervisor directo, informarte con él o con tu representante de recursos humanos sobre cuáles son las posibles aprobaciones que se necesitan para que tú lleves a cabo estas sesiones de coaching. Mira, si no necesitas aprobaciones, eso está excelente, porque así puedes comenzar a partir de ahora seleccionando cuáles son las personas con las que vas a comenzar a tener sesiones de coaching. Y eso, por supuesto, me lleva a la siguiente idea concreta que vale la pena que lo puedas analizar con anticipación y es pensar detenidamente
¿Con qué personas del equipo vale la pena iniciar coaching? Porque si tú ya tienes experiencia en posiciones de liderazgo, sabes perfectamente que no todas las personas están listas para recibir coaching. Algunas no saben ni siquiera de lo que se trata, no lo entienden y apenas puede ser que estén muy nuevas en la posición y están aprendiendo apenas su nivel de responsabilidades, están entendiendo el negocio o la industria o lo que tú esperas de ellos. Así que con estas personas, iniciar un proceso de coaching no sería lo más viable, porque lo pueden confundir. Pueden pensar que están muy presionados, pueden empezar a sentir que es demasiado lo que están llevando a cabo y lejos de ver los beneficios que ofrece el coaching en sus procesos de desarrollo, lo pueden entender como una carga adicional de trabajo y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es que tú selecciones quiénes son las personas dentro del equipo que pueden manejar más proyectos, que son personas que realmente quieren hacer más, que quieren seguir desarrollándose y que tú ves claramente que están preparados, que están listos para llevar sus procesos de desarrollo a un siguiente nivel y que son personas que no se van a abrumar porque les das una actividad extra curricular adicional, ¿ok? Entonces, por eso es importante que tú puedas pensar, bueno, quiénes son los miembros de tu equipo y cuáles son las personas con las que vale la pena iniciar este proceso. Ahora, eso por supuesto me lleva a otra idea concreta que también va de la mano. Una vez que ya decidiste cuáles son estas personas de tu equipo con las que vas a comenzar a tener sesiones de coaching, vale la pena después tener una reunión, aunque sea una reunión de 20 minutos, de media hora, para tocar base y darle la formalidad con ellos correspondiente. Así que tú puedes enviar un invite a estas personas por separado en el uno a uno para tratar con ellos el tema y preguntarles directamente, oye, ¿te gustaría comenzar con un proceso de coaching? En esta reunión, por supuesto, tú puedes explicar brevemente cuáles son los beneficios del coaching, puedes aterrizar claramente cuáles son las expectativas y qué es lo que se espera de eso, aclarar concretamente que esas reuniones o esos espacios van a ser exclusivos para desarrollar habilidades o para reforzar los objetivos que la persona ya viene trabajando o el objetivo concreto con el que se vaya a trabajar. Esto para no generar una falsa expectativa o para que el empleado pueda pensar que si vas a hacer esta actividad adicional con él o ella, entonces puedan pensar que a lo mejor ya lo estás mirando para un cambio de posición o para un incremento salarial o para un movimiento dentro de la organización, porque no son la misma cosa. Así que también vale la pena disipar cualquier duda que pueda tener la persona y también escucharlo, saber genuinamente si la persona le viene bien, si siente que esta es una buena oportunidad, si dentro de las actividades que lleva encaja bien tener sesiones de coaching breves con la frecuencia que ustedes determinen, pero eso es necesario hablarlo para evitar cualquier confusión o cualquier posible malentendido en el futuro. Ahora, una vez que ya te has puesto de acuerdo con la persona y así con cada miembro del equipo, entonces es importantísimo que puedas establecer la frecuencia de esas reuniones, cuál es la duración, si van a ser reuniones de media hora o de una hora, si va a ser por la mañana o al terminar la jornada laboral. Es decir, es importante ver la logística para ponerse de acuerdo y de preferencia, si puedes bloquear en el calendario con anticipación las sesiones, esto generalmente ayuda muchísimo porque mantiene el interés y por supuesto cuando empiecen a llegar nuevos eventos o nuevos compromisos, la persona ya sabe cuál es la frecuencia de estas reuniones y también le va a dar la prioridad que corresponde. Ahora, como un siguiente punto, sería poder establecer cuál va a ser la meta del proceso de coaching con cada uno de los miembros del equipo. Y aquí es importante que en una primera sesión de coaching
puedas establecer con tu colaborador cuál va a ser la meta de ese proceso, cuál es el objetivo general que van a trabajar. Y aquí, por supuesto, nos vamos a adentrar a una cuestión un poco más técnica en la ejecución del coaching, porque posiblemente tú puedas hacer una combinación de coaching directivo con coaching no directivo. Ahora, como tú seguramente lo sabes, el coaching dirigido se trata de dar consejos, se trata de que tú realmente vas a ver cuál es la necesidad que tiene tu colaborador y en base a eso puedes dar unas sugerencias en base a lo que has observado y a lo que has trabajado con esa persona para establecer la meta que se necesita en ese proceso de coaching. Pero si tu colaborador ya tiene un mayor liderazgo, más experiencia y ya conoce más lo que se espera de él o ella, entonces vale muchísimo la pena que tú puedas hacer coaching no dirigido, en el cual aquí no vas a dar consejos. En el coaching sin directividad, lo que vas a hacer es que vas a permitir que el colaborador sea el que proponga ideas, sea el que aterrice cuál es la meta concreta para esas sesiones de coaching y tú le vas a dar mayor libertad para que la persona tome el liderazgo dentro de ese proceso de coaching. O incluso como una siguiente opción y otra alternativa es que puedes hacer una combinación de ambas formas de ejecución de coaching, tanto con dirección o sin dirección, dependiendo cuál sea el caso concreto y específico del colaborador en cuestión. Pero aquí lo importante con esta idea es que tú puedas establecer con la persona cuál es la meta, qué es lo que se va a trabajar en ese proceso de coaching para que concretamente puedan conseguir los resultados esperados y que una vez que se termine el tiempo que has establecido, entonces pueda haber un avance real y puedas ver un progreso real en lo que se está trabajando. Ahora, una vez que ya quedó establecida la meta del proceso, entonces vale la pena que tú puedas organizar con anticipación la estructura del proceso de coaching, así como de cada una de las sesiones individuales que vas a tener con cada uno de los miembros del equipo. Por supuesto que el hacerlo te va a ayudar a sentirte más cómodo, te va a ayudar también a dar claridad, a que el proceso vaya fluyendo fácilmente y que las personas se sientan cómodas con lo que están trabajando. Por supuesto que es importante no quedarte ahí, pero lo más relevante es el seguimiento. Y en el seguimiento es donde va a aparecer la magia, porque ahí te vas a dar cuenta si hay progreso real en lo que se está trabajando. Con eso, por supuesto, ambos van a poder descubrir si se están logrando las metas y si en realidad la persona se siente cómoda y lo está mirando como una actividad de valor que apoya el desarrollo profesional. Así que bueno, pues déjame en los comentarios de este video cuáles de estas ideas te gustaría implementar a partir de ahora con tus sesiones de coaching empresariales. Bueno, como siempre, espero que esta información te sea de utilidad. Aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy bonito día y te veo pronto.